¿Retención o no retención? He ahí la cuestión. Hacienda divide las rentas del ahorro entre rendimientos del capital mobiliario y ganancias o pérdidas patrimoniales, ¿vale? Todas estas dos cosas constituyen la base imponible del ahorro frente a la base imponible general. Dentro de los rendimientos del capital mobiliario tendremos dividendos, derechos de suscripción de acciones, intereses de cuentas corrientes, prestaciones de seguros de vida, rentas vitalicias. Dentro de ganancias y pérdidas patrimoniales tendremos los rendimientos que hayamos podido conseguir en bolsa, con fondos de inversión y fondos cotizados Exchange Trade Funds, ¿vale? También estarían dentro de las ganancias patrimoniales las ventas de objetos de segunda mano e incluso la venta de una casa, ¿vale? Cuando nosotros vendemos un objeto de segunda mano, el vendedor tiene ganancias o pérdidas patrimoniales. El comprador tiene que tributar por el ITP. Teóricamente, a partir de un determinado nivel, si tú, por ejemplo, compras algo en Wallapop, deberías de pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y el vendedor, el impuesto pagar en el IRPF las ganancias y pérdidas patrimoniales. El vendedor de una casa también debe de incluir las posibles plusvalías que haya tenido de la venta de su casa como ganancias y pérdidas patrimoniales, excepto que tenga más de 65 años. Y en alguno que otro supuesto, que en este vídeo no vamos a ver. El tema es que en la tributación, en la base imponible del ahorro, en el IRPF, tenemos unos rendimientos del capital mobiliario y unas ganancias y pérdidas patrimoniales. Yo he podido tener rendimientos positivos, es decir, ganar dinero por ejemplo, con dividendos y ganar dinero, por ejemplo, con compraventa de acciones. Si en algún momento tuviera rendimientos del capital mobiliario negativos, podría compensarlos con hasta un 25% de este saldo con saldos positivos de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Y si hubiera perdido en bolsa, por ejemplo, podría compensar un 25% un saldo positivo de rendimientos del capital mobiliario. ¿Qué ocurre si tenemos un saldo negativo en rendimientos del capital mobiliario y en ganancias y pérdidas patrimoniales? Es decir, ¿qué ocurre si perdemos? Que podríamos compensarlo con posibles plusvalías en los siguientes 4 años, ¿vale? Todo esto, la suma de todo esto, constituirá la base imponible del ahorro. Vale, ¿qué ocurre? Para nosotros lo importante es, cuando invertimos en un activo, ¿nos van a retener o no? Si ganamos, ¿tributaremos o no tributaremos? Lógicamente, toda ganancia patrimonial, toda alteración del patrimonio tributa. Entonces, los fondos. Si yo compro un fondo, si lo vendo, por supuesto que tributo y me retienen. Pero si traspaso el dinero de un fondo a otro fondo, y esto es una peculiaridad muy importante de los fondos, no tributo ni me retienen. Solo tributaré cuando lo venda. Un ETF y una acción de alguna manera tributan igual. Aunque el ETF es algo más parecido a un fondo en el funcionamiento, por ejemplo, un ETF sobre el oro replica el oro y eso con una acción no lo puedes hacer porque tú compras una compañía que invierte en oro, pero no en el oro directamente. Si supongamos que hemos comprado un ETF, ¿vale? Además, un ETF pone Fund, Exchange Trade Fund, pero en realidad tributa como una acción. ¿Qué ocurre? Con un ETF, si tú lo quieres vender y comprar otro ETF, tributarás, pero no te van a retener. Como cuando compras una acción y luego la vendes, si has ganado, si tienes una ganancia patrimonial, no te tributarás, por supuesto, pero no te van a retener. Siempre tributas al año siguiente. ¿Por qué es mejor que no te retengan? Porque si te van a retener el 19% de tu plusvalía. Si tú tienes durante un año, porque la plusvalía la obtienes en enero, el 19% de la plusvalía, imaginaos que esos son 19.000 euros, pues son 19.000 euros que tienes para volver a invertir y obtener más plusvalías, ¿vale? Entonces, en una acción, si tú lo vendes, tributas y además no te retienen, ¿vale? En este sentido, comprar acciones o ETFs también está muy bien, porque no te retienen y por tanto no tributas hasta el siguiente año.
¿vale? ¿Cuál es el tema? Los fondos, a diferencia de los ETF y las acciones, si tú obtienes una plusvalía y ya te vas a uno más conservador, lo cambias y ese traspaso no tributa, solo tributará cuando lo saques. ¿Qué ocurre? Los fondos, los ETFs y las acciones son lo que llamamos ganancias y pérdidas patrimoniales. Estaban a la derecha en la base imponible del ahorro. Las letras, bonos del tesoro, bonos del Estado, bonos privados, strips de deuda pública, repos y depósitos, todos estos serían rendimientos del capital mobiliario. ¿Qué ocurre? En las acciones, igual que algunos bonos, pues pagan un dividendo o un cupón, ¿vale? Este dividendo es un rendimiento explícito. Los rendimientos explícitos, por supuesto, tributan y tienen retención, ¿vale? Aunque las acciones, cuando tú las vendes, no tienen retención, el dividendo, en este caso se hablaría de dividendo y no de cupón porque no estamos con un bono, el dividendo también tendría una retención. ¿Qué ocurre con las letras, bonos del tesoro, bonos privados, ¿vale? Bonos normales y strips de deuda y repos? Vale, fijaros, en todos los casos, la mayoría de bonos que vamos a tener no nos retienen cuando lo vendemos, ¿vale? Tributamos, pero no nos retienen, ¿vale? Esto es así porque estamos suponiendo que son activos que están representados mediante anotaciones en cuenta y se negocian en un mercado secundario oficial de valores español y por tanto pues tienen una cotización y son un valor más o menos líquido. Entonces, a nuestros efectos, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que las letras son un activo con rendimiento implícito. Yo compro a 100 y lo vendo a 102. Esos 2 euros que he ganado se llama rendimiento implícito porque no me ha pagado un cupón explícitamente. Esos 2 euros tributarán como rendimiento al capital mobiliario, pero no me van a retener sobre esos 2 euros. Tampoco lo van a hacer en los bonos del Estado, ¿vale? Y tampoco en los bonos privados, ¿vale? Tampoco en los strips de deuda pública. Y tampoco en los repos porque se hacen sobre deuda, ¿vale? En los depósitos, si me pagan intereses, ¿vale? Sí que me van a retener porque es un rendimiento explícito. Y los cupones, tanto del Estado como de un bono privado, sí que me van a retener, ¿vale? ¿Por qué en los bonos privados, por ejemplo, cuando yo lo vendo, tributo pero no me retienen? Por lo que hemos dicho, porque están representados mediante anotaciones en cuenta y se negocian en mercados secundarios. Si estuviéramos ante el caso de que no se cumplen estos dos requisitos y tuviéramos un bono con rendimiento mixto, es decir, un valor que tiene por un lado rendimientos explícitos y por otro lado puede tener rendimientos implícitos, como sería un bono privado, si no fuera un activo de estos cotizados, entonces tendríamos que ver si se cumplen una serie de factores. Realmente esos factores, aunque lo voy a decir, no son habituales encontrárselos. Sería si en el momento de la emisión este tipo de bonos con rendimientos mixtos tuvieran un tipo de referencia superior o igual al de mercado, ese tipo de referencia se publica en el reglamento del IRPF con los precios medios ponderados de las subastas de bonos y obligaciones. En ese caso, si vendiéramos ese instrumento, es decir, tuviéramos una plusvalía implícita por la compraventa, por la transmisión de valores, en ese caso nos retendrían. Pero la mayoría de bonos que vamos a ver son bonos que cotizan en mercados secundarios y son anotaciones en cuenta, y entonces estos bonos, cuando los transmitimos, tributan pero no nos retienen. La otra cosa que quería decir es que desde las letras hasta los depósitos estamos hablando de cesión a terceros de capitales propios, y entonces esto, siempre que se cumple, se llaman rendimientos del capital mobiliario, ¿vale? Sobre las ganancias y pérdidas patrimoniales, simplemente he puesto un pequeño y último inciso, y es que la lotería, cuando nos toca la lotería, esto no es una ganancia patrimonial, pero no va a la base imponible del ahorro, sino que va a la base imponible general.
si nos toca la lotería. Si perdemos en la lotería, no nos podemos desgravar nada. Así que nada, espero que haya quedado claro qué activos tienen o no retenciones y hay que tener este cuadro en mente.